cuento que tras la cuenta pública del día de ayer, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el envío de un proyecto para aumentar la deuda en 6.200 millones de dólares. ¿Qué consecuencias podría traer consigo una decisión de estas características? Lo vamos a conversar a esta hora con la periodista Natalia Muñoz, que ya nos acompaña en esta edición de CNN Tarde. Natalia, ¿cómo has estado? Bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, sorpresa causó en los parlamentarios el ingreso de este proyecto que de hecho dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós de que lo va a ingresar a partir de este miércoles y va a ser con suma urgencia. Específicamente lo que está pidiendo al Congreso el titular de Hacienda es endeudarse con más de 6.200 millones de dólares adicionales para el presupuesto de este año para poder pagar diversos, según las palabras del ministro de Hacienda, compromisos que tiene el gobierno con diferentes proyectos que fueron, según lo que comentaba el titular de Hacienda, aprobados durante la administración anterior. Uno de ellos sería el reajuste al sector público, pero según las palabras que comentaba el titular de Hacienda, tendría que ver con pagos a proveedores, con pequeñas y medianas empresas que estaban comprometidas entre otras. Lo preocupante, eso sí, José, según lo que comentaban los expertos, es que ahora nos acercamos a nuestro país con este nivel de endeudamiento a poder superar este límite ficticio que está propuesto del 45% de la deuda del PIB, y eso es lo que más preocupa, ya que podría haber una nueva reevaluación del riesgo por parte de las entidades financieras internacionales en cómo nos ven internacionalmente a nuestro país. Escuchemos entonces al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de por qué tuvo que pedir este nivel de deuda adicional. Nosotros ya mostramos en el informe de Finanzas Públicas que había una subestimación de ingresos, sobreestimación de ingresos, subestimación de gastos, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que excede el 1,5, que es con el que se hizo la ley de presupuesto el año pasado. Hemos agregado a ese número un monto mínimo, principalmente pequeñas y medianas empresas, a las cuales el Estado les debe dinero, y que asciende a 1.500 millones de dólares, y eso suma 6.200 millones. Nosotros debemos volver al Congreso y pedirle al Congreso que nos autorice este aumento de deuda, y este proyecto va a ingresar mañana con suma urgencia. Ahí escuchábamos entonces proyecto que va a ingresar durante la jornada de este miércoles al Congreso con suma urgencia. Y ya parlamentarios, José, ya han estado adelantando por parte de la oposición de que no van a entregar su voto para aprobar este proyecto. Si es que nos vamos a por qué el ministro de Hacienda tiene que pedirle permiso al Congreso para poder aprobar justamente este nivel de deuda. Recordemos también que nuestro país tiene este límite ficticio de poder llegar a un 45% de la deuda, y si es que se llega a sobrepasar, quedaríamos entonces en esta situación donde las entidades financieras internacionales pueden reevaluar nuestra situación con respecto a el nivel de deuda y también el crecimiento económico, que si bien lo revisábamos con las cifras que recibimos del IMASEC de este lunes, está bastante complicado. Asimismo, también nos comentaba la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Escuchemos. La situación fiscal no es una novedad para ninguno de nosotros, esto ya se viene acarreando hace un buen tiempo, lo mismo que ha pasado con la economía y con el crecimiento, o sea, son factores que van a incidir en el devenir de este año y de los próximos. Tenemos que estar de forma muy cautelosa evaluando cuáles van a ser las medidas que el gobierno tome. El endeudamiento es un factor que se considera en los riesgos país, pero también yo creo que la medida que se muestren maneras efectivas de cómo se va a ir corrigiendo y también cuáles son los proyectos que estamos abordando hoy día en el Congreso, pueden dar también y mitigar esos efectos.
Sí, José, particularmente la ley de presupuestos actual del dinero que se aprobó a nivel de deuda para este 2026 son 18.000 millones de dólares. Ahora lo que está haciendo el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, fue pedir 6.200 millones de dólares adicionales, lo que suma más de 24.200 millones de dólares para contar con este presupuesto 2026. Según lo que comentaban los parlamentarios, que no les cayó muy bien por parte de la oposición este anuncio, ya que se viene a entregar post cuenta pública. Entonces habían bastantes críticas por parte de la oposición al respecto, que decían por qué el presidente de la República, José Antonio Kast, no se refirió a este proyecto de ley durante su cuenta pública. Desde ya parlamentarios de oposición criticaban este proyecto y decían de que no van a entregar su voto para que se pueda aumentar este nivel de deuda. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios. Efectivamente, el hecho de tener que emitir deuda hoy obedece a una situación que no cabe ninguna duda que viene de un arrastre que habla, por ejemplo, de lo que significó el reajuste del sector público con más de 1.000 millones que no estaban cuantificados. Es bueno sincerar, pero también es bueno asumir la responsabilidad que cuando ya te corresponde asumir entre comillas, una empresa que está en este caso en condiciones difíciles. Bueno, hay una nueva administración. Han pasado ya 3 meses, el diagnóstico está hecho y hoy día lo que corresponde es ver de qué manera se saca adelante esta situación. Estos 6.200 millones de dólares que el presidente Kast va a endeudar al país es precisamente para tapar o compensar la rebaja tributaria que la reforma va a generar con tal de otorgarle este beneficio tributario económico a este 2% más rico de Chile. Lo que hace Kast es endeudarse en 6.200 millones de dólares. Y por el otro lado, en la cuenta pública, ¿qué le dice al país? Que niños de 0 a 13 años del 80% más vulnerable, dentro del 40% más vulnerable, van a obtener por única vez 30.000 pesos. Esto insulta, esto es una vergüenza. Sí, hay críticas por parte de la oposición por este proyecto de reconstrucción nacional que recordemos que se va a comenzar a revisar en el Senado, va a comenzar entonces un segundo trámite constitucional y según lo que comentaban los parlamentarios están preocupados debido a que se continúa aumentando la deuda pública y así lo pidió el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, particularmente por el proyecto de reconstrucción nacional. Recordemos las advertencias también que entregaba el Consejo Fiscal Autónomo debido al déficit que tiene este proyecto. Es por eso también que los diferentes expertos, directores de presupuestos decían de que este proyecto de reconstrucción nacional debería ingresar con indicaciones con respecto a poder compensar el nivel de déficit que tiene este proyecto, sabiendo que aún nos acercamos mucho más a este límite del 45%. Escuchemos qué fue lo que nos comentaba el exdirector de presupuestos Matías Acevedo y también la exdirectora de presupuestos Cristina Torres. Es muy probable que la deuda termine en torno a 44,6 puntos del PIB. Esto es básicamente rozando el 45% de límite de deuda prudente. Los ingresos tributarios no mineros están sobreestimados en 4.800 millones de dólares. Es una corrección gruesa de las previsiones fiscales. Y en ese contexto, el llamado hacia adelante, es muy probable que la deuda al final de este gobierno termine en torno a 48 puntos del PIB. Si bien es muy negativa, lo cierto va muy de la mano con las cifras que conocimos la semana pasada en el informe de finanzas públicas. En ella se da cuenta que el déficit fiscal es mucho más profundo de lo que se había comunicado durante el mes de febrero y que hace necesario financiar las obligaciones recurrentes del Estado, las obligaciones permanentes de ellos y aquellos que son compromisos ineludibles para el gobierno y para entregar beneficios y prestaciones públicas. La trayectoria de la deuda efectivamente se ve alicaída y en ese contexto lo relevante es que el riesgo hacia el 2030 va de la mano con cifras que ya habíamos conocido en el mismo informe de finanzas públicas.
Así es, José, es parte también de los coletazos y las diferentes repercusiones que deja este informe de finanzas públicas que ahora hace que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pida estos 6.200 millones de dólares adicionales al Congreso para poder pagar estas prestaciones permanentes del Estado. Ojo con eso, que sean prestaciones permanentes complica aún más el panorama, ya que según lo que comentaba el ministro de Hacienda, no se le podría pagar sobre todas estas pequeñas y medianas empresas si es que no se aprueban estos 6.200 millones de dólares adicionales. Claro, es una noticia súper relevante, ya genera reacciones y probablemente, como tú desarrollabas en tu despacho, Natalia, va a generar un impacto en la discusión parlamentaria a propósito del proyecto de reconstrucción nacional y las compensaciones que pide prácticamente toda la oposición se lleven adelante para poder negociar dicha reforma. Gracias, Natalia, que tengas una muy buena tarde, seguimos en contacto. Igualmente, nos vemos. Chao, Natalia. 13:45, pausa a esta hora en CNN Tarde y nuestra pantalla nos va a dar la imagen en directo de la comuna de Ñuñoa con cielo nublado en nuestra capital, pero además agregamos otro concepto meteorológico, bruma a esta hora, 18 grados, ya estamos en la máxima. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta.